So this movie is about the adventures of these three kind of shipwrecked people during a very snowy 2 weeks in Massachusetts in 1970. I like to get actors with good comic chops to play dramatic characters. Comic actors have a sense of rhythm and can kind of keep things aloft without cheapening the emotions, on the contrary. Escribe Robert McKee en su último libro, Storynomics, publicado durante la pandemia, que un personaje central debe ser empático. Incluso hace una acotación importante. La diferencia está en que simpático significa agradable, una persona amistosa y sociable que la audiencia pudiera querer como amigo. Empático significa como yo, una característica innata compartida tanto por el personaje como por la audiencia. Paul Hunnam está lejos de la simpatía. Es un profesor repudiado por sus alumnos, huraño y ensimismado en sus libros. Sale poco de su habitación y mucho menos de la escuela. Incluso su apariencia despierta la burla de los estudiantes. Suda exageradamente y huele mal. Desde lo físico entendemos el porqué de su soledad, que va acompañada por un difícil pasado familiar, mismo que comparte con Angus Tully, inteligente pero reservado discípulo de la prestigiosa Academia Barton. Él fue relegado por su madre, quien está disfrutando de su nuevo matrimonio. Unas vacaciones son el pretexto para dejar al joven atrás, restringido a los enormes muros de la institución. Su dilema viene primero de lo social, a diferencia de Mary Lamb. La jefa de cocina atraviesa un duro duelo, aquel que viene de la pérdida de su hijo, única conexión que tiene con la escuela, además de la relación laboral. A ella se le aísla por ser afroamericana, por su trabajo al servicio de alumnos económicamente bien acomodados, quienes la miran desde un privilegio casi como un objeto más, e incluso minimizan su dolor. No importa su tragedia, lo importante es que haga bien su trabajo. Lo psicológico se acentúa por lo social. 3 personajes, 3 dimensiones de conflicto distintas. Los 3 comparten la misma tensión social. Son, para los demás, apestados, remanentes. McKee es claro entre un término y el otro. La simpatía es opcional. La empatía es esencial, ya que el involucramiento de la audiencia dependerá de su identificación con el personaje. La audiencia se identifica de forma inconsciente con una cualidad humana positiva que emana del interior del personaje. En escritura hay en términos generales 2 grandes vertientes, quienes se preocupan primero por la estructura, por la trama, antes que los personajes. Y la segunda, quienes perfilan a detalle a sus personajes y tienen a la trama como un acompañamiento. The Holdovers se ubica en la segunda. Su misión es ir demostrando esa cualidad humana que hay en estos 3 imperfectos protagonistas, difíciles de abrir. Será en el contexto de la Navidad que nos acercaremos a sus dilemas, que se encontrarán antes por sus defectos que por sus virtudes. A diferencia de otras historias, aquí el conflicto los une en vez de distanciarlos. Es por ello que los puntos argumentales juegan a favor y no en contra. En algunos casos no importa. Hunnam no sufre la estadía en la academia. Acepta su penitencia y durante el primer tercio del filme se le quita la carga de cuidar a un grupo para solo encargarse de un individuo y a su vez disfruta la compañía de Lamb. El guión de David Hemmingson los obliga a acompañarse, a entenderse y principalmente a salir al mundo al que reniegan. Uno por inseguridad, otro por resentimiento y la última por el rencor que viene del duelo y de su situación social. It's a movie about these 3 completely unlikely people forming a bond and finding common ground and common humanity. 3 people you wouldn't think would sort of come together. And like I say, you know, it's a story about, it's a nice story, you know, about self-sacrifice and things like that. And I hope that it's funny. What his movies always do, which is just give you this real sense of lived humanity and stuff like that just feels comforting in some way. A ese ir y venir entre las virtudes y defectos entre los personajes, McKee le llama el centro de bondad, que se podría definir como el equilibrio entre las cualidades positivas de un personaje y las negativas. Hunnam es parco pero comprensivo, parece desinteresado pero está determinado a aprender del programa de televisión de Mary, quien a su vez detesta a los prepotentes alumnos a quienes alimenta todos los días, pero se molesta con el trato que Paul le da a Tully. Lo incita a intentar comprender al joven. Y si bien Tully es un rebelde, está dispuesto a escuchar y a aprender de Hunnam. En palabras del teórico, todos buscan un centro de bondad porque, en el fondo de su corazón, por instinto, se ven a sí mismos como seres bondadosos. Podríamos decir que es en ese elemento en el que radica la empatía. Si bien estos 3 personajes son relegados socialmente, comparten características con las que nos identificamos. Desde ahí, Hemmingson y Payne revelan a sus personajes.
The Holdovers funciona no solo por su brillante escritura de personajes, también por la obsesión de su director para encapsular el tiempo. Alexander dialogó profundamente con Egil Brold, su director de fotografía, sobre la textura de la imagen. La orden era clara. La película debe emular a la época en la que transcurre, los 70. Se debe sentir como si hubiese permanecido enlatada por décadas. Brold hizo un recorrido entre decenas de referencias de la época para definir el estilo de la película. Hizo pruebas con distintos soportes, 16 mm, 35 mm, pero finalmente decidió hacerla en digital y operar él mismo la cámara. We shot digital. We tested both 35mm and 16mm. When we shot on film, we would have to do so many digital manipulations down the road to create the sort of the look of the film stock of the early 70s. We would have to degrain the film and then add grain to it again. Then I thought that was really ironic. So we ended up, rather than doing that, I thought, well, I'd rather actually have the lot then and actually create the lot so I have a better sense of what I'm doing. And so Joe Gowler, my colorist, so he knows a lot about what happens to the film when it sits around for 50 years. You get these sort of yellow tonality in the highlights, and so we had a lot of that built in from the get-go. El tratamiento de la imagen combinado con el uso del color ayudan a generar esa sensación de que efectivamente estamos presenciando algo ocurrido durante esa década. Resalta su decisión de optar por un soporte en vez de otro para lograr el efecto requerido. El sentimiento nostálgico permea al filme, cuyo principal mecanismo es situar el conflicto durante la Navidad. Dicha elección fotográfica se beneficia además de composiciones con los personajes al centro en planos cerrados para establecer la convención de su director. Egil es claro cuando se le pregunta por su decisión. Pensamos en hacer un rodaje simple, como una película de mediano presupuesto de esa época, la época dorada del cine. En esta cápsula de tiempo, Alexander Payne usa a sus personajes para tocar temáticas más profundas que los rebasan, como el racismo sistémico al que se ve sometida Mary, las consecuencias de la guerra de Vietnam, la depresión que sufren dos de sus personajes protagonistas, la fragmentación familiar, el tratamiento de las enfermedades mentales, etc. Todo manejado desde un tono aligerado por la ruptura de la tensión mediante el uso de elementos cómicos o por la fecha en la que suceden las situaciones. Como dijera uno de los diálogos, "It's the most wonderful time of the year". Sobre la dirección de Payne, basta decir que logró una complicidad con sus actores, sacando de ellos actuaciones sinceras que merecen todos los premios posibles. The Holdovers es una gran película sobre la Navidad, enfocada principalmente en sus personajes, repleta de simbolismos, gobernada por la memoria y el recuerdo, filmada con maestría y con tres almas difíciles de comprender, contradictorias, y con matices pero con las cuales nos podemos identificar conforme avanza la trama. Es como una de sus últimas escenas, un estruendo entre cuatro paredes.